Hola, feliz día del libro a todos los saldañeses. Me hace mucha ilusión que el Ayuntamiento de Saldaña haya elegido el libro de familia como el libro con el que celebrar este día del libro que nos une a todos los lectores. Se trata de una novela de no ficción editada por Seix Barral y escrita por mí, en el que cuento un poco la historia de mi familia y el proceso de investigación por el cual intento recuperar la memoria de mi padre biológico, que murió el día en el que mi madre le dijo que estaba embarazada de mí. Entonces es un libro en el que me he basado en hechos reales para escribir una novela que tiene partes también de investigación y que espero que os guste a todos los que os acerquéis a él. Me han pedido que lea al comienzo. Si oís voces de fondo son mis niños. Lo siento mucho, pero estamos todos confinados. Mi padre murió el día en que mi madre le dijo que estaba embarazada de mí. Fue la Nochevieja de 1974. Tenía 23 años, trabajaba en la empresa familiar Comercial Radio Reguera, fundada por su padre y gestionada en aquel entonces por sus hermanos mayores. Tenían varias tiendas de electrodomésticos, televisores y radios. Él era el responsable de la que estaba en Baracaldo. La música era su pasión, siempre lo había sido, desde niño. Tocaba el bajo en un grupo y era técnico de sonido. En los últimos meses había potenciado en las tiendas la comercialización de reproductores de sonido e instrumentos musicales, fundamentalmente bajos y guitarras eléctricas. Las ventas iban como un tiro y eso le agradaba. Instalaba también aparatos de música que alquilaba a diversos locales de ocio. Por ello, los últimos días del año eran de dura tarea. Discotecas y bares preparaban sus fiestas y cotillones. Mi padre iba de localidad en localidad poniendo a punto los equipos. Siempre fallaba algo, el sonido nunca es perfecto. Él era músico y por ello se afanaba en hacerlo lo mejor posible. Mi madre estaba muy nerviosa. Se había engalanado como la noche lo merecía. Estrenaba un precioso vestido y había pasado buena tarde de la tarde peinando su larga y oscura melena, aunque en realidad los movimientos del cepillo habían sido como un mantra para pensar. Esperaba la llegada de su marido en casa de sus padres, un dúplex en la calle Valentín de Berriochoa de Basauri, donde en un rato la familia celebraría la Nochevieja. Acababan de dar la cena en la cocina a Borja, mi hermano mayor, que pronto cumpliría 3 años. Se había tumbado en la cama para dormirle. Las luces apagadas, abrazada a él. Detrás de la puerta se oía un murmullo de voces. Por la mañana mamá se había hecho una prueba de embarazo que había resultado positiva. La perspectiva de un segundo hijo la alegraba y la angustiaba a partes iguales. Se lo había contado primero a mi padre por teléfono y después ya en casa a sus hermanas Nati y Bego. Los tres, marido y hermanas, se habían mostrado entusiasmados. Ella cavilaba ahora acurrucada junto a su pequeño en cómo iba a cambiar de nuevo su vida con otro bebé danzando por casa. También pensaba en asuntos más concretos, que ojalá fuera niña, por ejemplo, o cuándo anunciarlo a sus padres. Hacerlo hoy aprovechando la reunión familiar o cuando hubieran pasado unas semanas y el embarazo fuera más estable. Borja no tardó en quedarse dormido. Mamá le arropó, besó su frente y salió de la habitación. La casa de Amama. En el País Vasco las casas son de las mujeres. Siempre fue un lugar lleno de gente, ruidoso, feliz. En los días de celebración lo era aún más. De un lado a otro había gente a la carrera. Amama dirigía el tráfico, dando órdenes a sus hijas, disponiendo el trabajo de las mujeres que llevaban de la cocina a la mesa platos y vasos, bandejas con entremeses. Mamá se sumó a sus hermanas, incluida Pili, la más pequeña, que entonces tenía 9 años. También Marieli, la mujer de Pablo, el hermano mayor, embarazada en ese momento de 7 meses. Los hombres habían salido a tomar algo, pero comenzaban a llegar, poco a poco, achispados tras tomar unas cervezas con los amigos, con ganas de celebración. Aitite, mi abuelo materno, estaba ya en casa. Trasteaba en la cocina, picando de aquí y allá, dando cuenta de un bocadillito de jamón que se había hecho para acompañar la botella de vino Muga que acababa de abrir. Regalo de su amigo Isacín, y dejando todo listo para preparar más tarde las angulas. Casi nunca echaba una mano en la cocina, solo en ocasiones muy puntuales, como cuando había comprado marisco o traía hongos de una excursión por el monte con los amigos. En esos días
Le gustaba cocinar él mismo, tratar con mimo lo que le había costado tanto dinero o tanto esfuerzo. Ahora picaba unos ajos para dejarlos marinando en una cazuela de barro, con aceite y guindillas. La tía Adela había vuelto a casa por primera vez desde hacía meses. Era una beata solterona que se había instalado más o menos de continuo en casa de su sobrina, mi abuela, pero la dejó el día que Segundo, uno de los hermanos de mi madre, celebró el atentado contra Carrero Blanco. Ella, franquista, convencida que lloró después mares por la muerte del caudillo, no quiso pasar ni un minuto más bajo el mismo techo de aquel revolucionario. Pero esa noche había acudido a la llamada de mi abuela, que le rogó que fuera a cenar. Mis tíos y tías, sus sobrinos, la querían mucho y por suerte había accedido. Su ausencia habría estropeado un poco la celebración. A cenar, ordenó. Ya llegará Luis. Se sentaron todos, una silla vacía esperando. Aitite bendijo la mesa y comenzaron a picar los entremeses. Apenas habían comenzado cuando el timbre estruendoso del teléfono irrumpió en el salón. Nadie se alarmó por la llamada. Familiares, amigos de mis tíos y tías, incluso algunos vecinos solían pasarse después de las campanadas a tomar algo en casa de mis abuelos, y todos pensaron que sería alguno de ellos para avisar de que después se acercaría con una botella de champán. Aquel fue siempre un hogar abierto, transitado, lleno de vida. Descolgó Aitite. Preguntó quién era con ese tono de voz fuerte, tajante, con el que siempre hablaba. «Sí, es mi hija. Está aquí», murmuró. Su gesto cambió. Se tornó gris, dolorido. «¿Cómo? ¿Qué? Vamos para allí». Se giró hacia la mesa. Buscó a mi madre con la mirada. «¡Carmen!», exclamó en un lamento. «Es por Luis. Ha tenido un accidente con el coche. Está muy grave». Mamá se llevó las manos al rostro y gritó. Todos se quedaron en shock, mirando en derredor, sin saber muy bien qué hacer. Hasta que al salón llegó el llanto de Borja, que se había sobresaltado con el grito de mi madre. Entonces reaccionaron. Nati acudió a consolar al niño en la habitación. Se tumbó a su lado. Borja regresó pronto al sueño. Ella, que tenía 15 años en ese momento, temblaba asustada, abrazada a él. Amama y la tía Adela quedaron al cuidado de la casa. La monja hizo rezar a todos los sobrinos, rogando a Dios que mi padre estuviera bien, que todo quedara en un susto. Aitite, Pablo, Bego y mi madre acudieron al hospital de Cruces.